Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Mucha gente tiene bastante dificultad de entender que Pedro es piedra. Hay algunos que dicen, no, la piedra en realidad es una referencia a Cristo. No, la piedra se refiere a la frase, tú eres el Cristo. ¿Sabías que los puntos más negros de la Ruta 66 son el tramo conocido como la Curva del Hombre Muerto, en la localidad de Towanda, o el puente nebuloso del Codo del Diablo en Missouri? Aquí estamos presentándote un programa más de Ruta 66, la aventura de estudiar y conocer la Biblia, la serie basada en los Evangelios que está emocionante. Te saluda Pascal Osorno. Continuamos en el libro de Mateo, hoy en los capítulos 15 y 16. Vamos a atravesar la tierra de Israel y encontrar a Jesús de Nazaret haciendo maravillas en medio del pueblo, que no lo esperaba ni se daba cuenta de quién era de hecho el Mesías. Recorreremos un tramo difícil y peligroso para explicar lo que está ocurriendo en la vida de Jesús, desde Galilea hacia el mundo. Este será el tema de hoy: Reino de los cielos, llaves del reino, la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significan estas expresiones? ¿Es todo eso tan importante para el futuro? Nos vamos dando cuenta de que Jesús, el Mesías, el Rey, está concentrando sus esfuerzos, su ministerio, en la región norte de la tierra de Israel, en Galilea. Estamos hablando de una zona muy cerca de la ciudad de Nazaret, donde fue criado. Y Jesús está siendo rechazado, está siendo criticado y despreciado por aquellos que se movían en los ambientes religiosos de su tiempo. Ahora veremos en estos próximos capítulos cómo el Señor Jesús también será directamente rechazado por los religiosos de su tiempo y cómo en medio de ese rechazo Él es reconocido como el Mesías. Jesús aquí es claramente percibido como aquel rey que realmente era. Entonces fue a partir de ahí que Jesús sale de su contexto, de los límites de Galilea, hacia un contexto más amplio, hacia el resto, podríamos decir, del mundo, para alcanzar incluso tu vida en el día de hoy. Muy bien, allá vamos. El capítulo 15 empieza hablando de algunos fariseos. Aquellos religiosos eran bastante conservadores y tenían una visión bastante literal y legalista en su interpretación de la ley judía, la ley del Antiguo Testamento, y también en sus tradiciones. Estos hombres fueron a preguntar a Jesús por qué sus discípulos comían sin lavarse las manos. De esa forma, ellos estaban transgrediendo una tradición religiosa. Jesús ni siquiera contesta directamente a este tipo de pregunta. Él los cuestiona diciendo que ellos le daban más valor a las tradiciones que a la propia palabra de Dios, la propia ley. Pero ellos cambiaban esa honra por una especie de ofrenda dedicada en lugar de la debida atención dirigida a los padres. Y así él dice con bastante claridad directamente que de esa forma ellos estaban anulando la palabra de Dios a causa de la tradición que seguían. Jesús compara a esos religiosos que se acercan a él, los fariseos y los maestros de la ley, con hipócritas, conforme a la profecía descrita allí en el capítulo 29 de Isaías, cuando dice que este pueblo me honra con los labios, pero está lejos de mí. Él los cuestiona diciendo que la impureza no es impureza externa. Esos religiosos habían perdido la referencia correcta de la comprensión de la vida. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, dice la palabra de Jesús, sino lo que sale de ella. La preocupación por detalles ceremoniales era tan grande que en realidad era una forma de evadirse de las verdaderas responsabilidades éticas y morales que el ser humano tiene ante Dios. Jesús, entonces, es cuestionado incluso por los discípulos que dicen, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Pero Jesús va directamente al punto y dice, mirad, eso muestra que esos religiosos nada tienen que ver con Dios, porque toda planta que mi Padre no plantó será arrancada por las raíces. Lo que realmente es serio no es la contaminación ritual, es decir, lo que entra por la boca. Lo que de verdad importa, aquello que nos vuelve realmente impuros, es lo que viene del corazón. Y entonces sí, sale por la boca. ¿Cuál es verdaderamente el problema?
Son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Eso es lo que nos vuelve impuros. No es el comer sin lavarse las manos. Mientras se producía ese constante rechazo de los religiosos de primera línea, observa qué cosa más interesante. Justo al salir de esa región, de la región fronteriza, Jesús se va al área donde hoy está el Líbano y llega a la región de Tiro y Sidón, tierras antiguas de Fenicia. Y allí él encuentra a una mujer cananea que, en contraste con los hombres religiosos de su tiempo, se pone a correr y grita: «Señor, hijo de David». Al decirlo, ella reconoce que Jesús es el Mesías esperado. Ella pide: «Misericordia, mi hija está endemoniada, ella está sufriendo mucho». Jesús no contestó nada y ella siguió detrás de él. Entonces Jesús se para y le dice: «No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero ella, con gran humildad, se arrodilla, adora a Jesús y dice: «Señor, ayúdame». Pero Jesús contesta de manera dura: «No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros». A lo que la mujer dice: «Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús elogia la actitud de la mujer y le dice: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que quieres». Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. En tanto que esa actitud de rechazo crece contra Jesús por parte de los religiosos, en Mateo nosotros vemos que Jesús empieza a salir de Galilea al mundo. Los gentiles rechazados, que no tenían lugar en la antigua alianza, es decir, el antiguo pacto, ahora van a ser incluidos en una nueva alianza por medio de Cristo y empiezan a aparecer demostrando fe y reconocimiento del Mesías. Ese enfoque aparece todavía de manera más interesante a continuación cuando el texto bíblico nos habla de la segunda multiplicación de los panes. Es interesante que aparece una multitud que fue detrás de Jesús, como cojos, discapacitados, ciegos, mudos y todo tipo de persona enferma, y ellos son sanados. Los cojos andan, los ciegos ven, y ellos alaban al Dios de Israel. Todas ellas eran personas que tenían de alguna manera una situación de impureza y que recibieron un toque de compasión y bondad de Jesús para ser sanados. Y una vez más, para ese grupo de personas sencillas, irrelevantes y despreciadas, Jesús hace un milagro, esta vez con 7 panes y algunos peces. Y este milagro ahora, con esa multiplicación, prueba una vez más que Jesús es semejante a Moisés y que Él trae aquí el pan de Dios, simbólicamente, en ese milagro extraordinario. Esta vez 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, son sustentados por el milagro mesiánico. Ante esa portentosa manifestación de la poderosa mano de Dios, fíjate qué cosa más sorprendente justo al comienzo del capítulo 16. Los fariseos, los maestros de la ley y ahora los saduceos quieren que Jesús muestre un gran milagro, una señal del cielo. Jesús reacciona negativamente diciendo: «Mirad, vosotros veis las manifestaciones meteorológicas y sabéis interpretar el aspecto del cielo, pero no entendéis las señales del tiempo, o mejor dicho, las señales de los tiempos». Esa generación perversa y adúltera pide una señal milagrosa, pero la única señal que ellos tendrán es la señal de Jonás, que apunta al hecho de que Jesús morirá y quedará en las entrañas de la tierra 3 días y entonces resucitará de los muertos. Por tanto, aquí Jesús rechaza la exigencia de los fariseos, los maestros de la ley y los saduceos. Es interesante observar que en su rechazo Jesús va saliendo de ese ambiente limitado y se dirige hacia los gentiles de Galilea y después hacia todo el mundo, siendo visto como el genuino, verdadero Mesías. Siguiendo en esa discusión, aparece entonces a continuación Jesús yendo con los discípulos hacia el otro lado del mar. Y Jesús se gira hacia ellos y dice: «Tened cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos». ¡Qué cosa más interesante!
Los discípulos todavía no lo ven claro, no reconocen, todavía no entienden muy bien a Jesús y creen que se refería al pan. ¿Será que nos hemos olvidado de traer pan?, preguntan. Jesús entonces los reprende y les dice claramente a ellos: ¿cómo no entendéis lo que estoy hablando? La levadura de los fariseos y de los saduceos es su enseñanza. Su manera incorrecta de ver la vida, una religiosidad perniciosa y problemática. Y conforme Jesús va mostrando con más claridad su misión mesiánica y evidencias de su divinidad, ese rechazo va creciendo. Entonces llegamos al momento especial aquí al final del capítulo 16. Jesús se acerca a los propios discípulos para saber si ellos de hecho están entendiendo con quién ellos están lidiando. Entonces las respuestas aparecen: es Juan el Bautista, es Elías, es Jeremías, es uno de los profetas. Y entonces, queridos oyentes, en ese momento, nuestro Simón Pedro, que tantas veces actúa sin pensar, contesta con bastante seguridad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, Dios con nosotros. Jesús entonces le contesta de inmediato: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, ningún mortal, dice la Nueva Versión Internacional, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta es la primera referencia a la palabra iglesia aquí en el libro de Mateo y en el Nuevo Testamento. Y continúa diciendo: y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Es muy especial este texto porque muestra la autoridad puesta sobre la Iglesia, que es fundamentada en la persona de Cristo, y Pedro aquí va a representar a los apóstoles en esa conversación con Jesús sobre la autoridad de la propia Iglesia fundada por el Mesías. Es impresionante ver que, pese a todo, justo a continuación Jesús empieza a hablar sobre su situación futura, en la que será muerto, entregado en las manos de los líderes religiosos. Pedro, en el mismo instante, reprende a Jesús y dice: de ninguna manera, Señor, eso no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En aquel momento previo, Pedro había sido directamente influenciado, dirigido por el Espíritu, para reconocer que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y ahora, por más increíble que parezca, la inspiración que lo alcanza es satánica, y él no entiende el camino que Dios usa. Y así Jesús termina su gran jornada de Galilea al mundo, trayendo el gran desafío que es parte de su reino. Ese reino funciona de una manera diferente. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. El que quiera seguir a Cristo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? La gran verdad es que Jesús salió de Galilea hacia el mundo para traer vida eterna y salvación. Esa vida eterna y salvación también te llega hoy a ti. En nuestra Ruta 66 no hace falta repostar el combustible. El propio camino llena nuestro tanque espiritual. Ruta 66, mucho más que un viaje. Interesantes comentarios. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia Fernando Díaz Sarmiento. A ti que nos acompañas en esta aventura, queremos darte las gracias por estar a nuestro lado. Ahora, como ya va siendo habitual, llega el turno de las preguntas para solucionar tus dudas y entender mejor el texto.
¿Por qué Jesús tarda en atender a la mujer cananea aquí en Mateo capítulo 15? Ella estaba llena de fe, mientras los discípulos titubearon con dudas, preguntas e incluso conflictos. A primera vista nos sorprendemos un poco. Parece que Jesús es una persona llena de prejuicios, con reservas, que desprecia a la mujer por ser mujer o por ser extranjera. ¿Cómo entenderlo? Observa, la cuestión no es exactamente esa. Tenemos aquí la implantación del reino, un plan de Dios predefinido, preestablecido. El mensaje del Evangelio, por su propia expectativa, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, es inicialmente enviado a la nación de Israel, que tenía la expectativa mesiánica, que esperaba la venida del Mesías. Entonces la mujer entra en ese escenario y Jesús está cumpliendo su misión debidamente. Y como ella insiste, muestra que lo entendió, lo llama hijo de David, entonces finalmente Jesús le hace caso, pero no por desprecio, no por cualquier tipo de rechazo o prejuicio. Fue en función de la dirección específica de la misión que él tenía. Ahora la historia que se recoge aquí tiene un elemento sorprendente. Nos presenta un tipo de ironía. Porque quien debería estar interesado y prestando atención no lo está haciendo. Los propios discípulos están mostrando debilidad en su propia fe y esa mujer extranjera aparece en un claro contraste, enseñándonos que muchas veces, donde no lo esperamos, Dios hace cosas maravillosas y extraordinarias. Ahora el texto presenta a algunos personajes importantes de aquella región. Fariseos, maestros de la ley, saduceos. ¿Eran todos lo mismo o es que los fariseos eran de Farisea y los saduceos de Saducea? En realidad no, la cuestión aquí no es nada geográfica. Sabemos que los religiosos del tiempo del Nuevo Testamento tenían características diferentes. Los maestros de la ley eran estudiosos de la ley, eran personas que se especializaban en el intento de interpretar la ley. Y lo que ocurre con esos otros grupos, los fariseos y saduceos, es que ellos eran partidos, es decir, grupos religiosos específicos. Los fariseos eran más radicales, más literales en el cumplimiento de la ley y eran más populares. Tenían una influencia mayor sobre la gente y representaban la religiosidad más común. Los saduceos eran personas de clase más elevada. Ellos estaban fascinados por la filosofía griega y con las enseñanzas del mundo greco-romano y negaban la resurrección. También negaban varias creencias más comunes del pueblo. Era una gente, podríamos decir, que iba de intelectual y estaban vinculados al templo. Lo que es interesante mostrar en el texto es que los especialistas de la ley, los rigurosos fariseos y los liberales saduceos, todos tenían una cosa en común: todos rechazaban a Jesús de igual manera. Y en cuanto a Pedro, cuando el capítulo 16 enfoca en su figura, ¿recibió la llave del reino de los cielos? ¿Nos puedes explicar qué significa esta expresión? ¿Será por eso que dicen en algunas culturas y creencias que él envía la lluvia desde allá arriba? ¿Controlará acaso también el tiempo? Mira, ese tema de la lluvia, de controlar el tiempo, es cosa de la agencia de meteorología. No hay ninguna razón para creer, con base en la Biblia, que Pedro tenga cualquier función de previsión del tiempo o algo parecido. Ese no es el caso. Ahora esa otra cuestión que planteas es un tanto delicada y un poco complicada. Mucha gente tiene bastante dificultad de entender que Pedro es piedra y entonces hay muchas cosas que se pueden discutir. Hay gente que dice, no, la piedra en realidad es una referencia a Cristo. No, la piedra es la frase, tú eres el Cristo. Pero en el texto, en una lectura natural, la idea es que Pedro es piedra. ¿Por qué muchas personas se asustan con esa sugerencia? ¿Será que imaginan que la autoridad se le dio a la persona de Pedro? Sin embargo, Pedro aquí no está recibiendo autoridad como persona. Pedro representa aquello que conocemos en las epístolas de Pablo como el fundamento de los apóstoles. Pedro es piedra, y la Iglesia se construye sobre la autoridad apostólica. Ahí está el valor de las propias Escrituras. Las Escrituras son el testimonio de los apóstoles. Así que Pedro no representa ningún tipo de autoridad que le pertenece a él y que por lo tanto puede ser traspasada a otros sucesores. No se trata de eso, pero el hecho es que Pedro es la piedra en ese sentido de representar la autoridad apostólica que le es dada.
Esa es la lectura más adecuada y correcta, podríamos decir, de ese pasaje tan discutido. Todavía aquí en el capítulo 16 y en el versículo 19 vemos otro detalle. ¿Qué significa eso de quedará atado en el cielo? ¿Es que los apóstoles determinan lo que se decide en el cielo? Ya ves, aquí es un tema de traducción. Normalmente las versiones de la Biblia van a decir exactamente eso, dando la idea de que lo que se ata en la tierra será atado en los cielos. Eso da la impresión de que Pedro o los apóstoles determinan aquí y después un ángel o Dios allá arriba pone un sello y dice que está conforme. Pero al observar el sentido del texto original en griego, la forma adecuada sería habría sido atado en los cielos. Es decir, la autoridad apostólica viene de Cristo, de Dios, y no al revés. Así que todo es primero determinado en el cielo y solo entonces es definido aquí en la tierra. Bien, pues queda muy claro. Pero ahora, para terminar, vamos al final, al versículo 28 del capítulo 16. ¿Cómo entenderlo? ¿Es posible o no lo es? ¿Algunos no pasarán por la muerte? ¿Nos puedes contar cuál es el secreto? Pues sí, ese texto deja a mucha gente asustada y bastante preocupada. Porque fíjate, el texto dice lo siguiente: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El que lo lee dice: espera, ¿así que algunos de los apóstoles no murieron? Incluso surgió una historia sobre Juan, una leyenda diciendo que Juan podría estar vivo porque no probó la muerte. Pero en realidad nada de eso tiene sentido. Entonces, ¿cómo entendemos ese versículo 28? Lo entendemos cuando seguimos leyendo el texto. Justo en el siguiente capítulo, el 17, encontraremos a Jesús en el monte de la Transfiguración, cuando aparecen Moisés y Elías, y allí están con ellos Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús está diciendo que iba a llegar el reino con el Hijo del Hombre viniendo en gloria. Y lo que ocurre en la Transfiguración es que ellos, antes de experimentar la muerte, le echan un vistazo a ese reino. Es decir, no es el final de la película todavía, sino, podríamos decir, el tráiler. Es el momento de observar cómo será ese reino. Entonces lo que Jesús dice en Mateo 16, 28 se cumple en el inicio de Mateo 17. No es necesario dejar a ningún apóstol vivo y escondido en ningún lugar del mundo para entender ese texto correctamente. Muchísimas gracias, Fernando. Siempre tan clarificador. Y para ti que nos acompañas en este viaje singular por la Biblia, aquí viene un ingrediente esencial al preguntarnos: ¿qué puedo aprender de todo esto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? En nuestro programa Ruta 66, hoy hemos explorado juntos los capítulos 15 y 16 de Mateo. Nuestro tema ha sido de Galilea hacia el mundo. Así que en este viaje bíblico has visto cómo Jesús está siendo constantemente rechazado por los fariseos, por los maestros de la ley y por los saduceos. Pero al mismo tiempo, mientras ese rechazo ocurre, la mujer cananea manifiesta su fe en el Mesías, en el Hijo de Dios. Has visto cómo Jesús le dio atención a los despreciados y rechazados de su tiempo en la segunda multiplicación de los panes. Además, a pesar de que Pedro tuvo un momento de debilidad cuando no comprendió el plan de Dios, también presentó la gran confesión especial: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Queridos oyentes, en esta implantación del reino, en este reino inaugurado por Jesús, encontramos algo sorprendente. El camino para vencer en ese reino es al revés de la propuesta que el mundo pone a nuestra disposición. En vez de vencer por la fuerza y con las manos, en vez de derrotar por medio del poder humano, en vez de destruir a los demás, la propuesta de adquirir el camino correcto en este reino es bien diferente. Presta mucha atención. En el reino de Dios recibimos la victoria sin merecerla, y por increíble que parezca, la única manera de ganar es perder. El programa Ruta 66 de hoy finaliza aquí. Nos quedamos con el deseo de continuar.
Estuvo contigo Pascal Osorno. Y recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos recibir tus preguntas, tus sugerencias o comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes un correo electrónico, info@radioencuentro.net. Lo dicho, volveremos en esta emisora y en el mismo horario para seguir nuestra aventura singular por el libro de los libros. ¿Te apuntas?